La historia de los derechos humanos no es un progreso suave y lineal, es una historia de lucha, de retrocesos y victorias, de voces que se alzan desafiando la opresión. Es una historia que abarca milenios, grabada en cada rincón del mundo. Desde las primeras sociedades hasta nuestro mundo moderno, el anhelo de una vida vivida con dignidad y respeto ha sido una aspiración constante, aunque a menudo susurrada. Durante gran parte de la historia de la humanidad, el poder descansó en manos de unos pocos. Reyes, emperadores y líderes religiosos dictaban los términos de la existencia para la mayoría. La idea de que los individuos, simplemente por virtud de su humanidad, poseían derechos inherentes estaba en gran parte ausente. Sin embargo, incluso en los tiempos más oscuros, la llama de la dignidad parpadeaba. La lucha por los derechos humanos no es una invención moderna. Está tejida en la misma tela de la historia humana, un testimonio perdurable de nuestro anhelo colectivo por un mundo justo y equitativo. Este anhelo, a menudo sofocado y reprimido, ha persistido a través de los siglos, impulsado por el coraje de individuos y comunidades que se atrevieron a exigir el reconocimiento de su valor inherente. Es una historia que aún se está escribiendo, una historia en la que todos jugamos un papel. La lucha por la dignidad humana es una carrera de relevos a través de generaciones y es nuestro deber llevar la antorcha hacia adelante, asegurando un futuro más brillante para todos. Incluso en las civilizaciones antiguas, donde el concepto de derechos humanos universales estaba en gran parte ausente, encontramos destellos de preocupación por la justicia y la equidad. El Código de Hammurabi, grabado en piedra en la antigua Babilonia hace casi 4000 años, se erige como uno de los primeros intentos de codificar leyes y castigos, reflejando una comprensión naciente de la necesidad de orden y protección contra el gobierno arbitrario. En la antigua Grecia, filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles lidiaron con cuestiones de justicia, ética y el papel del individuo en la sociedad. Aunque no abogaron por los derechos humanos como los entendemos hoy, sus ideas sobre la razón, la virtud y el bien común sentaron las bases para pensadores posteriores que desafiarían la autoridad absoluta de los gobernantes. La República Romana, con su énfasis en la ley y la ciudadanía, también contribuyó a la lenta evolución de las ideas sobre los derechos individuales. El concepto de ley natural, un conjunto de principios universales que se cree son inherentes a la naturaleza y accesibles a través de la razón, surgió durante este periodo, influyendo en el pensamiento legal y político durante siglos. Estos primeros ejemplos, aunque lejos de abrazar las nociones modernas de derechos humanos, demuestran un instinto humano perdurable para luchar por la equidad, el orden y la protección contra la tiranía. Son susurros de justicia, débiles ecos del deseo humano por un mundo donde el poder no sea absoluto y donde a los individuos se les otorgue cierta medida de respeto y dignidad. La Ilustración, un período de profundo fermento intelectual y cultural que se extendió por Europa en los siglos XVII y XVIII, marcó un punto de inflexión en la historia de los derechos humanos. Los pensadores de esta era se atrevieron a cuestionar suposiciones de larga data sobre la naturaleza del poder, el gobierno y la relación misma entre el individuo y el Estado. John Locke, un filósofo inglés cuyas ideas influyeron profundamente en los fundadores de los Estados Unidos, argumentó que todos los individuos poseen derechos naturales inherentes a la vida, la libertad y la propiedad. Rechazó el derecho divino de los reyes, afirmando que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados y que los ciudadanos tienen el derecho de resistir la tiranía. Jean-Jacques Rousseau, un filósofo francés, desarrolló aún más el concepto del contrato social, argumentando que el gobierno debería basarse en la voluntad general del pueblo. Enfatizó la importancia de la libertad individual y la soberanía popular, ideas que resonarían poderosamente durante la Revolución Francesa. Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, otro pensador francés influyente, abogó por la separación de poderes, argumentando que dividir el gobierno en ramas distintas, legislativa, ejecutiva y judicial, evitaría la tiranía y salvaguardaría la libertad individual. La Ilustración, con su énfasis en la razón,
los derechos individuales y los límites al poder gubernamental, proporcionó la base intelectual para el movimiento moderno de derechos humanos. Encendió una antorcha que iluminaría el camino hacia un mundo más justo y equitativo. El énfasis de la Ilustración en los derechos individuales y el gobierno limitado encontró una expresión poderosa en dos documentos históricos: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Estos documentos, aunque imperfectos en su implementación, proclamaron al mundo que todos los individuos poseen derechos inherentes que ningún gobierno puede infringir legítimamente. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, escrita principalmente por Thomas Jefferson, declaró audazmente que todos los hombres son creados iguales y dotados de ciertos derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este documento revolucionario, inspirado por los ideales de Locke, sirvió tanto como una justificación para la independencia estadounidense del dominio británico como una poderosa articulación de los derechos individuales. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada durante los tumultuosos primeros días de la Revolución Francesa, proclamó que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que el propósito del gobierno es preservar estos derechos. Afirmó los principios de libertad, igualdad ante la ley, libertad de expresión y religión y protección contra el arresto y la detención arbitrarios. Estas declaraciones, aunque nacidas de circunstancias históricas específicas, tuvieron un impacto transformador en el curso de la historia humana. Consagraron los ideales de los derechos individuales y el gobierno limitado en documentos escritos, proporcionando un poderoso grito de guerra para las generaciones futuras que buscan asegurar la libertad y la justicia para todos. Un siglo de conflictos y avances. Los derechos humanos en el siglo XX. El siglo XX fue un periodo de violencia y agitación sin precedentes, marcado por dos guerras mundiales, genocidio y regímenes totalitarios que cometieron horribles atrocidades contra sus propios ciudadanos. Sin embargo, también fue un siglo de notable progreso en la lucha por los derechos humanos. De las cenizas de la guerra y la opresión, surgió una nueva conciencia global, una que reconoció la dignidad inherente de todos los seres humanos y la necesidad de proteger los derechos fundamentales para todos. Los horrores del Holocausto, en el que la Alemania nazi asesinó sistemáticamente a 6 millones de judíos y millones de otros considerados indeseables, conmocionaron la conciencia del mundo y destacaron la urgente necesidad de mecanismos internacionales para prevenir futuras atrocidades. Los juicios de Nuremberg, celebrados después de la Segunda Guerra Mundial para responsabilizar a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, establecieron el principio de que los individuos podían ser considerados responsables de las violaciones del derecho internacional, incluso si actuaban en nombre de un Estado. La formación de las Naciones Unidas en 1945, con su misión declarada de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, representó un importante paso adelante en la cooperación internacional. La Carta de las Naciones Unidas, adoptada por los Estados miembros fundadores, incluyó disposiciones para la promoción y protección de los derechos humanos, sentando las bases para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. La Declaración Universal, un faro para la humanidad. En 1948, en medio de las ruinas de un mundo destrozado por la guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico que se ha convertido en la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Redactada por representantes de diversos orígenes culturales y jurídicos, la DUDH proclamó un conjunto completo de derechos y libertades considerados esenciales para una vida digna. La DUDH reconoce que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
afirma una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. La libertad de pensamiento, conciencia y religión, la libertad de opinión y expresión, el derecho al trabajo y la educación, y el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar. La DUDH no es un tratado jurídicamente vinculante, pero ha adquirido el estatus de derecho internacional consuetudinario, lo que significa que se considera vinculante para todos los estados. Ha servido como base para numerosos tratados y convenciones de derechos humanos, así como leyes y constituciones nacionales en todo el mundo. La DUDH ha sido traducida a más de 500 lenguas, lo que la convierte en el documento más traducido de la historia de la humanidad. La batalla inconclusa. Desafíos contemporáneos a la dignidad humana. A pesar del progreso significativo realizado en el avance de los derechos humanos en las décadas transcurridas desde la adopción de la DUDH, la lucha por la dignidad humana está lejos de haber terminado. En muchas partes del mundo, los individuos y las comunidades continúan enfrentando discriminación, persecución y violencia por motivos de raza, etnia, religión, identidad de género, orientación sexual u otra condición. Los conflictos armados, el desplazamiento, la pobreza, el cambio climático y el auge del autoritarismo plantean importantes desafíos para la realización de los derechos humanos para todos. La pandemia de COVID-19, que comenzó a finales de 2019, ha exacerbado las desigualdades existentes y expuesto la fragilidad de las protecciones de los derechos humanos frente a las crisis mundiales. Vivimos en un mundo interconectado que enfrenta desafíos complejos e interconectados. El cambio climático, la desigualdad económica, el desplazamiento masivo y el resurgimiento del autoritarismo amenazan el tejido de los derechos humanos. El auge de las tecnologías de vigilancia, la difusión de la desinformación y la reducción del espacio para la sociedad civil plantean nuevas y urgentes amenazas a las libertades fundamentales. La lucha por la dignidad humana en el siglo XXI exige vigilancia, innovación y cooperación global a una escala sin precedentes. Debemos aprovechar el poder de la tecnología, interactuar con diversas voces y responsabilizar a quienes están en el poder por sus acciones. Guardianes de la dignidad. Nuestro papel en la defensa de los derechos humanos. La responsabilidad de defender los derechos humanos no recae únicamente en los gobiernos y las organizaciones internacionales. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel que desempeñar en la creación de un mundo más justo y equitativo. Todos podemos ser guardianes de la dignidad al educarnos, aprender sobre los derechos humanos, tanto pasados como presentes, y comprender los desafíos que enfrentan las diferentes comunidades es crucial. Hablar. Cuando presenciamos injusticia o discriminación, debemos alzar la voz en apoyo de aquellos cuyos derechos están siendo violados. Apoyar a las organizaciones de derechos humanos. Muchas organizaciones en todo el mundo están trabajando incansablemente para promover y proteger los derechos humanos. Podemos apoyar sus esfuerzos mediante donaciones, voluntariado o simplemente difundiendo el conocimiento de su trabajo. Responsabilizar a nuestros líderes. Debemos exigir que nuestros funcionarios electos defiendan los principios de derechos humanos en sus políticas y acciones. Vivir nuestros valores. Podemos esforzarnos por tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de sus antecedentes o creencias. La lucha por la dignidad humana es un esfuerzo colectivo, una responsabilidad compartida que trasciende las fronteras y los orígenes. Al asumir nuestros roles como guardianes de los derechos humanos, podemos contribuir a la construcción de un futuro donde el valor y la dignidad inherentes de cada individuo sean reconocidos y protegidos. Hacia un amanecer más brillante. Un futuro fundamentado en la dignidad humana. El camino hacia un mundo donde los derechos humanos sean universalmente respetados y protegidos es largo y arduo. Habrá retrocesos y desafíos en el camino, pero al aprender del pasado, confrontar el presente y trabajar juntos hacia un futuro compartido, podemos crear un mundo donde todos los individuos puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad. La búsqueda de la dignidad humana no es un sueño utópico, sino un imperativo moral.
un acto continuo de creación. Requiere coraje, empatía y una creencia inquebrantable en el valor inherente de cada ser humano. Asumamos este desafío, no con desesperación, sino con determinación, sabiendo que el futuro que construyamos será un testimonio de las decisiones que tomemos hoy. El amanecer de la verdadera dignidad humana aún puede estar en el horizonte, pero su luz es visible, guiándonos hacia un mundo donde prevalezcan la justicia y la compasión. Continuemos luchando juntos hacia ese amanecer más brillante.